El video que acabas de presenciar es un enfrentamiento de militares y una célula delictiva mexicana. Lamentablemente, estas células delictivas han acompañado a México a lo largo de la historia. Con sus métodos de tortura sanguinarios y crueles, han sembrado el terror en varios estados de la República. Es por eso que ponte cómodo y prepárate porque hoy te muestro 5 cárteles más poderosos en México. Bienvenidos. Número 1. El Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México. Ha desempeñado un papel fundamental en el tráfico de drogas, particularmente de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína. Fundada en la década de los 80 y liderada por una de las figuras más influyentes y reconocidas en la historia del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera, a quien era mejor conocido como Joaquín El Chapo Guzmán. Nacido en La Tuna, Sinaloa, Guzmán se convirtió en una figura emblemática del crimen organizado en México. Se le atribuye la expansión y consolidación del Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más influyentes y poderosas del país. Además del tráfico de drogas, el Cártel de Sinaloa también ha estado involucrado en actividades como el lavado de dinero, la extorsión y el control de territorios estratégicos para el tráfico ilícito. Hasta el día de hoy, a pesar de la captura y extradición de su líder, sigue siendo una de las organizaciones más poderosas de México. Número 2. El CJNG. El CJNG o Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales de poca antigüedad, pero no por ello deja de ser una de las más violentas y peligrosas durante los últimos años. Fundada alrededor del año 2010, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha crecido rápidamente, desafiando a cárteles más establecidos y expandiendo su influencia en diversas partes del país. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido una figura central en el ascenso de esta organización. Se le considera uno de los criminales más buscados tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Bajo su liderazgo, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha adoptado técnicas extremadamente violentas, incluyendo el uso de la tortura y ejecuciones públicas, para consolidar su poder y enviar mensajes intimidatorios a sus rivales y a las fuerzas de seguridad. Su enfoque en las drogas sintéticas le ha permitido diversificar sus fuentes de ingresos y ampliar su presencia en el mercado internacional de narcóticos. A lo largo de los años, se ha consolidado como una de las organizaciones más poderosas y fuertes del país. Número 3. Los Zetas. Sin duda alguna, con solo mencionar el nombre de esta organización es capaz de causar terror y miedo en algunos ciudadanos, ya que eran muy conocidos por sus métodos de tortura tan crueles y aberrantes que darían miedo hasta el más valiente de los hombres. Los Zetas representan una de las organizaciones criminales más notorias y violentas en la historia reciente de México. Inicialmente, los Zetas eran un grupo paramilitar formado por exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Su origen se remonta a la década de 1990, cuando sirvieron como brazo armado para el Cártel del Golfo. Sin embargo, con el tiempo los Zetas evolucionaron y se independizaron, convirtiéndose en una entidad criminal con derechos propios. El grupo ganó notoriedad por su brutalidad, tácticas militares y su capacidad para infligir violencia extrema. Sus actividades ilícitas iban desde el tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestro, extorsiones, entre otras muchas. La figura clave en los primeros años de los Zetas fue Heriberto Lascano, alias El Lasca, uno de los fundadores del grupo. Lascano lideró el grupo hasta su muerte en 2012, cuando fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad mexicanas. Al día de hoy, el Cártel de los Zetas ya está casi desaparecido. Sin embargo, no por eso deja de ser uno de los cárteles más poderosos de la historia. Número 4. El Cártel de Guadalajara. Conocido por ser uno de los pioneros en actividades ilícitas en México, el Cártel de Guadalajara fue considerado uno de los más grandes en México, igualando o incluso superando al Cártel de Medellín, el cual era liderado por el ya famoso
Pablo Escobar. El cártel de Guadalajara, también conocido como La Federación, fue uno de los cárteles más influyentes y poderosos en México durante la década de 1970 y 1980. Estaba liderado por un trío de figuras prominentes en el mundo del narcotráfico: Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Juntos formaron una alianza estratégica que dominó gran parte del tráfico de drogas en México y estableció conexiones internacionales que impulsaron significativamente sus operaciones. La Federación tenía su base de operaciones en Guadalajara, Jalisco, pero se extendió su influencia a lo largo de las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Controlaban corredores estratégicos y establecieron alianzas con otras organizaciones criminales para asegurar rutas y evitar conflictos internos, el cual se caracterizaba por el tráfico de grandes cantidades de marihuana a los Estados Unidos. Con el surgimiento de nuevos estupefacientes como la cocaína, la Federación decidió apostar por ello. Sin embargo, le traía graves consecuencias. El declive del cártel fue la muerte de uno de los agentes de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Desde ese momento, el gobierno americano no dejó de perseguirlos hasta su captura. Actualmente se encuentran en distintas prisiones de México y Estados Unidos, con estados de salud realmente graves. Número 5. El Cártel de Juárez. El Cártel de Juárez ha sido una de las organizaciones criminales más destacadas en el ámbito del narcotráfico en México. Su sede principal se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad fronteriza clave que ha sido históricamente estratégica para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El Cártel de Juárez se originó en las décadas de 1970 y 1980, consolidándose como una fuerza importante en el tráfico de drogas en la frontera norte de México, especialmente en la región de Ciudad Juárez, Chihuahua. Vicente Carrillo Fuentes, también conocido como el Viceroy, fue uno de los líderes fundamentales en la fundación y expansión del cártel. Era hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido también como el Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez en la década de 1990. En este periodo, el Cártel de Juárez se involucró en el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos y estableció alianzas con otros cárteles, así como con organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico, creciendo de manera tan inmensa, incluso algunos dicen que trabajó en sociedad con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar, lo que la hizo posicionarse como una de las organizaciones más poderosas de México. Lamentablemente, México ha sufrido una ola de violencia e inseguridad durante estos últimos años. Hasta ahora, ningún gobierno ha sido capaz de frenar su expansión de estas organizaciones criminales y, según especialistas, estiman que ya no hay forma de pararlos. Estos fueron algunos de los cárteles más poderosos de la historia de México. Déjame saber en los comentarios cuál otro colocarías en este top. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like y compartirlo con aquellos amigos curiosos, al igual que te invito a suscribirte para no perderte más contenido de este maravilloso canal. Cuídate y nos vemos hasta pronto.